mansedumbre. Ese es el tema de hoy, el fruto de la mansedumbre, que es un aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre. Vamos a leer, hermanos, una porción que encontramos en Efesios. Busquemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del verso 1, y nos dice así, hermanos, tengan la bondad de ponerse de pie un momentito solamente y después ocupan su lugar, ya oramos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ahora sí pueden ocupar su lugar. La mansedumbre, ¿cómo la podemos comprender? ¿Cómo la podemos explicar? ¿Cómo podemos entender el asunto de la mansedumbre? Voy a ilustrarlo de esta manera. En la familia hace muchos años hubo una cría de un caballo, una yeguita nació, y las crías de los caballos son bonitas, se ven bien, pero desde que nacen no podemos tocarlas, y si los tocamos las crías, pues se rebelan y se van corriendo, salen corriendo, casi nacen corriendo. Y esta potranquita, pues ahí estaba en el corral, ahí estaba en el campo, en el potrero, y fue creciendo, nunca se dejó agarrar, nunca se dejó que la tocara alguien, siempre con su mamá. Y llegó a tener 1 año de edad, pues ya era una potranca hermosa, año y medio. Al año y medio, entonces mi padre se preocupó porque dijo: ahora voy a tener que buscar una persona para que tome este animal, porque este animal es ingobernable. Sí, ingobernable, no lo podía agarrar ninguna persona, ni siquiera los vaqueros más hábiles podían lazarla y tenerla ahí con una cuerda. Entonces buscaron una persona y le dijo esta persona: sí, cómo no, yo voy a ir y vamos a agarrarla y vamos a enseñarle, vamos a ponerle la silla, vamos a enseñarle a trabajar. Bueno, pues ya contentos en que eso iba a realizarse, llegó esta persona por la potranca y no la pudo agarrar. No la pudo agarrar porque corrió por todo el campo. Subía y bajaba, pasaba al otro lado del río y no podía. Luego trajo otros 2 y no podían también. Finalmente le hicieron una emboscada, trajeron 3 personas a caballo y la atraparon, la agarraron, se la llevaron a reguindones, casi arrastrando y bufando, porque era indomable. Entonces dice mi padre: ¿qué le van a hacer? Dice: vamos a ponerla 3 días sin comer y 3 días sin tomar agua. Y ahí estuvo amarrada al poste los 3 días. Pues en esos 3 días se debilitó, pero aún no se domaba todavía. Cuando le pusieron la silla, pegaba unos saltos terribles, no le podían poner nada porque era indomable, ingobernable. Hasta que poco a poco la fueron domando, la fueron obligando, sintió hambre, sintió sed, sintió la necesidad, y entonces se fue doblegando hasta que la entregaron. Y cuando la entregaron, era un animal muy manso, un animal muy tranquilo, nervioso como siempre, porque ella fue muy nerviosa. Desde que ponías el pie en el estribo ya tenías que subirte rápido, porque poniendo el pie en el estribo y salía caminando. No era de que ahí se quedaba a que pusieras el pie en el estribo y que te montaras, y que no, poniendo el pie en el estribo y saliendo. Bueno, el asunto es de que la mansedumbre así es. Dice, hermanos, que hay una palabra en el idioma griego del Nuevo Testamento. Hay una palabra que vamos a estar analizando, y que de eso se trata precisamente. Se trata de ese asunto, la palabra prautes, que se traduce como mansedumbre y que se usa también en Gálatas 5:23.
para hablar acerca de las 9 virtudes, pero es difícil definir el asunto de mansedumbre, pero con esta ilustración creo que ustedes se dieron cuenta. Todos los seres humanos somos así. Somos ingobernables, somos indomables. Así es como nace el ser humano. El ser humano nace de esa forma, de esa manera, y la mansedumbre se aprende. La mansedumbre no se adquiere desde el nacimiento. La mansedumbre no se trae en los genes, no se trae en la sangre. La mansedumbre se aprende. La mansedumbre es algo que tenemos que adquirir a través del tiempo, porque no nacemos siendo mansos. Jesús dijo claramente: aprendan de mí. Aprendan de mí, lo dice ahí en Mateo 11, ahí donde habla que debemos aprender del Señor. Mateo 11, 29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice que Él es manso y humilde de corazón, quiere decir que Él es manso de fondo, que Él es manso desde que nació. Él nació con esa característica de mansedumbre, con esa forma de mansedumbre, que todo ser humano no nace con esto. Así que es importante, hermanos, tener nociones del fruto de la mansedumbre. Fíjense que esa palabra griega, prautes, esa palabra griega se usa en relación a los animales salvajes que eran domados, lo que les comenté. En relación a los animales salvajes que eran dominados. Por ejemplo, el filósofo griego Platón usó el término prautes también para describir un caballo de pura sangre que era salvaje, pero una vez tomado usaba su fuerza para hacer la voluntad de su jinete. Es cierto. Entonces, el fruto de la mansedumbre, hermanos, es una virtud. Es una virtud, pero oiga bien, esta virtud no la vamos a encontrar en los políticos, a menos de que sean cristianos. Pero es muy difícil que un cristiano sea político, porque un verdadero cristiano no puede llevarse con la política. O es político o es cristiano. Así que no lo vamos a encontrar ahí. La mansedumbre no la vamos a encontrar en las personas que están en eminencia, o no vamos a encontrar la mansedumbre en personas que tienen alguna profesión. Es difícil, porque cuando alguien ha logrado escalar o ha logrado pasar por la universidad, pues siempre el orgullo y la petulancia y la prepotencia de conocer y de saber. Entonces ahí no vamos a encontrar mansedumbre. Así que, ¿dónde encontramos ese fruto de la mansedumbre? Ya que es una virtud que el cristiano tiene, y el cristiano verdadero es pacífico, el cristiano verdadero es dócil, es sumiso ante Dios, pero no solo ante Dios, también ante los hombres. Oiga bien, también ante los hombres, no solamente ante Dios. Porque si alguien dice: yo soy sumiso ante Dios, yo soy sumiso ante Cristo, yo ante Dios sí soy una persona controlada, soy una persona pacífica, una persona dócil, calmado, pero ante las personas no, ante las personas yo me opongo, ante las personas yo me levanto. Soy dócil con Cristo, pero no voy a dejar que me domine o que me mande o que me ordene el pastor de la iglesia. Entonces, ¿será cierto que hay docilidad y que hay mansedumbre? Hermanos, muchas personas creen que un cristiano manso es alguien débil, alguien que se deja pisotear, pero no es así. Recordemos a esa potranca indomable o a esos caballos indomables, que ahora porque son mansos no quiere decir que son débiles. La fuerza que tienen la utilizan para trabajar y para las órdenes que se les dan. No es que sean débiles. Entonces, ser manso no es débil. Ser manso no es ser menso. Ser manso no es ser tonto, no. La mansedumbre, hermanos, no anula la fuerza de nuestro carácter, sino que la mansedumbre pone
esa fuerza de nuestro carácter bajo el control del Espíritu Santo para que entonces sea usado apropiadamente a favor del reino de Dios. Así que una persona mansa, no piensen que es débil, jamás. Los sinónimos de mansedumbre, como ya venimos mirando, es tranquilo, una persona tranquila, calmada, sumisa, dócil, pacífico. Oigan, hermanos, qué lenguaje en nuestro idioma tiene los sinónimos de mansedumbre. Vuelvo a repetir esas frases. Una persona que muestra mansedumbre, entonces es una persona sumisa, calmada, tranquila, tranquilo, calmado, sumiso, dócil, pacífico. Ahora, ¿qué es lo contrario a la mansedumbre? Lo contrario a la mansedumbre es la agresión, una persona agresiva, un bravucón, una persona áspera, una persona violenta, una persona salvaje. Entonces no está mostrando de ninguna manera mansedumbre. Lo contrario a la mansedumbre es eso, es ser agresivo, bravucón, áspero, violento y salvaje. Pero miren ustedes que las características de la mansedumbre en el Nuevo Testamento se emplea esa palabra, mansedumbre, y es una actitud sumisa primeramente a la voluntad de Dios. Mateo 11:29 lo dice. Jesús dijo que debemos llevar su yugo. El yugo, cuando llevamos el yugo de Cristo, cuando llevamos el yugo de Jesús, quiere decir que nos sometemos voluntariamente a su yugo. Entonces, una vez que estamos enyugados con Cristo, una vez que ya hemos aceptado su yugo, eso es algo que está mostrando mansedumbre. Vamos a leer, hermanos, esa parte porque es importante que usted vea en su misma Biblia. Yo aquí lo tengo también, pero usted tiene que corroborar ahí para que usted se quede consciente de lo que se está diciendo. En el versículo 29, el Señor dice estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué tenemos que llevar? El yugo de Cristo. El yugo de Cristo lo tenemos que llevar. Y luego dice, aprendan. Por eso dije que la mansedumbre se aprende. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero vea usted que hay un contraste a partir del verso 28, cuando Jesús hace el llamado. Él extiende las manos y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa frase pues nos gusta a todos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Finalmente el Señor nos hará descansar, y pondremos nuestras cargas sobre Él, y el Señor nos hará descansar. Pero resulta que el Señor inmediatamente, después de que dice que Él nos va a hacer descansar, nos dice que debemos llevar un yugo, pero que debemos llevar su yugo, porque hay otros yugos que no son el yugo del Señor. Hay otras cargas que no son la carga del Señor. Y hay gente que se equivoca y dice: pues este es el yugo que me tocó y es el yugo que el Señor me dio y tengo que llevarlo. No. O esta es la carga que Dios me dio y tengo que llevarla. Tampoco. O esta es la cruz que debo llevar. Cuando se habla de que hay que soportar a las personas o hay que estar ahí. Y ciertamente no es. Hay gente que está equivocada sobre estos asuntos, porque no es eso lo que está enseñando el Señor. Pero luego rápidamente dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces quiere decir que nos vamos a someter a la voluntad de Cristo sin quejarnos. Nos vamos a someter a la voluntad de Cristo sin quejarnos. Pero cuando nos empezamos a quejar y decimos que la carga está pesada y que nadie nos ayuda y que no vamos a poder y que puro quejumbre, entonces nos parecemos mucho al pueblo de Israel, que se quejaba y se quejaba, porque el pueblo de Israel era muy quejoso y desde un principio comenzó a quejarse, a pesar de que Dios le daba bendiciones, Dios lo apoyaba, lo ayudaba, lo cuidaba, pero ellos se quejaban todo el tiempo. Se quejaban de la comida, se quejaban del agua, se quejaban del sol, se quejaban de la lluvia, se quejaban del desierto, se quejaban de todo, se quejaban. Que es feo eso, hermanos, estar quejándose.
voluntariamente nosotros entonces tomamos el yugo de Jesús sin quejarnos. Y en ese mismo verso Cristo nos pide que aprendamos la mansedumbre, que la característica, cuando dice ahí, aprended de mí que soy manso, piense, hermanos, un poco en el poder y en la posición tan alta de Jesús como Rey, y que Él no exigió la adoración que merecía. Él fue sumiso a la voluntad del Padre y cumplió la misión que el Padre le encargó, cargando el yugo de nuestras debilidades, pero también cargó el yugo de nuestras enfermedades sobre sus hombros. Él es el Todopoderoso y durante sus sufrimientos pudo manifestar ahí su omnipotencia. Sí lo pudo hacer, pidiendo ángeles que lo ayudaran, pero no lo hizo porque quiso hacer la voluntad de su Padre. Entonces, cuando tenemos nosotros, frente a nosotros, una persona así, tenemos que aprender de Él y someternos a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La mansedumbre. Pero al igual que esa potranca o al igual que ese caballo, mientras no nos amancemos, nos van a seguir poniendo los acicates hasta que aprendamos la mansedumbre. Si somos rejegos, si no somos dóciles, si no estamos siendo como el Señor quiere, si somos bravucones, ásperos y agresivos y violentos, aún todavía nos falta que nos amancen. Y el que nos puede amansar es Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dirá usted, ¿pero qué soy animal para que me amancen? Bueno, pero es que ese es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia expresa, habla de cosas naturales, de cosas reales, para mostrar verdades espirituales. Y hay hermanos que no se amansan. No se amansan, son rejegos, son agresivos, son escurridizos. Dice un pastor que vive todavía, dice, son como las anguilas, son escurridizos, no se dejan guiar, no se dejan apacentar, no se dejan pastorear, no se dejan aconsejar, porque son escurridizos, porque a veces son agresivos, no son sumisos, son ásperos, son salvajes, son violentos. Entonces sus hermanos pues todavía necesitan que el Señor esté tratando con ellos. ¿Por qué cree usted que dice que en la Santa Cena hay muchos debilitados en la iglesia y otros están enfermos y otros duermen? Precisamente porque el Señor castiga a los suyos. El Señor castiga a los suyos, a los que son suyos y todavía no se han amansado, si todavía son rejegos, son violentos, pues tiene que seguir apretando las tuercas, tiene que seguir viendo la manera de cómo amansarlo hasta que verdaderamente aprenda la mansedumbre. Ya cuando se aprende la mansedumbre, pues será como aquel burrito que montó Jesús. Y fíjense que era un burrito que podríamos decir, pero ese burro, ¿por qué no era rejego? Porque dice que ninguno lo había montado. Así dice la Biblia, ninguno lo había montado. Yo puedo decir, bueno, es que lo montó el Rey de Reyes y por eso se puso sumiso. El burro se puso sumiso, pero el burro no sabía que lo iba a montar el Rey de Reyes. ¿O qué sintió el burro? Debe haber sentido algo. Bueno, ¿quién le iba a preguntar al burro? Burro, ¿qué sentiste cuando Jesús se subió en tus lomos? ¿Verdad? Eso es algo que, bueno, no se puede saber, pero algo debe haber pasado con ese burro que no dio patadas ni se puso rejego, sino que le pusieron el manto arriba y el Señor se subió y el burrito comenzó a caminar muy manso el burro. Y es que los burros son mansos porque los burros que no son montados o que no se les ha puesto nunca una silla o un buste, como dicen, pues no se dejan fácilmente, tienen que amansarlos. Y los mulos, pues los mulos son peores. Les dicen mulas y machos. Mula al que es hembra y macho al que es macho. Mi padre hace muchos años, cuando era joven, dice que montó una mula, pero que era rejeguísima. ¿Y qué creen? Que esa mula se fue para atrás, se paró. Se fue para atrás y cayó de espalda, y entonces dice que la cabeza de la silla le pegó aquí en la clavícula y le quebró la clavícula. Mi
padre tenía aquí la clavícula quebrada y él me contaba eso de que dice que se subió esa mula que la quería amansar y entonces la mula repara y se para así y se va para atrás y lo aplasta y le pega y lo aplasta la cabeza de la silla y le quiebra la clavícula. Son peligrosos esos animales, pero una vez que son mansos y que ya son dóciles, qué fuertes son animales fuertes. Yo recuerdo que iba en un caballo en una oscuridad tan densa porque íbamos a pasar un barranco prolongado y estaba lleno de lodo, y entonces le digo a mi padre: ¿cómo vamos a pasar si no traemos lámparas? Dice: el caballo sabe el camino, pero es tan negra la noche, no se ve nada. Oigan, y el caballo pasó por ahí, porque son capaces, tienen esa capacidad de ver en la oscuridad, y pasó muy tranquilamente, y yo iba temblando diciendo: a ver en qué momento nos vamos al precipicio, pero no, pasó hasta el otro lado muy bien, porque toda su fuerza y toda su actitud la utiliza para lo que el jinete le dice. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender del Señor, hermanos? Nos pasa lo de esos animales que no somos domados. Miren, una actitud dócil para la enseñanza es importante. Debemos ser dóciles para la enseñanza y la disciplina. Solo las personas dóciles son enseñables. Solo ellos, el Señor los instruye, a los que son dóciles, a los que son capaces de estar en un curso, de estar frente a un maestro de Biblia, a los que son capaces de estar ahí. El pastor Saúl nos invitó a un curso y yo podría haber dicho: ¿yo para qué voy a ir a ese curso si yo tengo una licenciatura y estudié el instituto? ¿Yo qué necesito estar ahí? Yo ya sé todo. Pero es que uno no sabe todo. Uno tiene que estar a los pies de los que te van a enseñar. Y entonces me sometí a ese curso. Aparte que el curso costó 800 pesos, pagué 800 pesos y me sometí al curso de 9 de la mañana a 5 de la tarde, un curso intensivo. Dolían las rodillas, dolían los pies y se levantaba uno a estirarse y otra vez, porque si perdías el hilo y tenías que ir rellenando un libro, y si pasaban las páginas ya no lo rellenabas, ¿cómo lo ibas a rellenar? Entonces ibas rellenando el libro y ibas apurado, unos hermanos se quedaban: ¿y qué dijo aquí? ¿Qué pongo aquí? No, pues ponga esto, y ahí iban. Ir a un culto pues es fácil, ¿verdad? Ir a una campaña pues estás ahí una hora, cuando mucho, y si el predicador se demora mucho, quizás más, pero no es más. No es tan cansado, no es tan tedioso, pero imagínense tantas horas estar aprendiendo, y sobre todo de una persona que sabe enseñar y que se ve que tiene capacidad para enseñar. Bueno, eso es algo importante en lo cual uno debe de... Pero cuando una persona no es dócil para la enseñanza y no se disciplina, dice: no, yo no tengo tiempo, no puedo, que esto, que el otro, que para acá, que para allá. Es que son personas perezosas, son personas flojas, son personas que no son dóciles para la enseñanza. Uno los puede invitar a un curso, yo doy cursillos, vamos a decir, o cursitos, para que no se oiga feo, cursitos en donde estamos una hora. Casi es como que les voy dando a los hermanos con un gotero, ¿verdad? No, pero sí aprendemos bastante y estamos una hora. Y aún así, a los que han sido invitados, una hora no pueden acercarse, no pueden venir porque no tienen tiempo, porque no hacen el tiempo de estar aprendiendo. Entonces necesitamos ser dóciles para la enseñanza. Solo las personas dóciles son enseñables. Solo a ellos el Señor los puede instruir. ¿Qué dice el Salmo 25:9? Si alguien lo quiere leer. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Fíjense. ¿A quién encaminará? A los humildes y a los mansos. ¿Sí? A ellos los van a encaminar porque son humildes. Yo recuerdo que, tenemos una familia que es humilde, de apellido, pero también tenemos una familia que era de apellido manso. Entonces yo digo: estamos completos, estamos con los mansos y los humildes. El Señor dice: aprenden de mí que soy manso y humilde.
pero no es que la humildad no solamente debe ser de apellido, ni la mansedumbre debe ser de apellido, debe ser de verdad, de hecho, demostrable con las personas, demostrable con la familia, demostrable en la iglesia, demostrable con todos. Eso es importante. El Señor nos enseña, hermanos, y claro que Él no nos va a enseñar en una presencia física, porque Él no baja del cielo a enseñarnos en una presencia física, a enseñarnos su palabra, no, sino a través de los pastores, a través de los maestros que predican fielmente la palabra de Dios. Por eso dice Efesios 4:11 que Dios puso en la iglesia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. ¿Para qué? Para edificar al pueblo de Dios, para enseñar al pueblo de Dios. Entonces al cristiano le corresponde recibir con mansedumbre la palabra implantada, como dice Santiago 1:21. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo dice, hermanos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda maldad y toda superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo debe ser, hermanos? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y cuando yo recibo con mansedumbre la palabra que se implanta, la palabra que se siembra, que es la palabra de Dios, eso me hará crecer, eso me hará conocer, me hará saber. Entonces es casi imposible, hermanos, instruir o guiar a una persona con una actitud rencillosa. Imagínense, una persona que resiste, una persona argumentativa, una persona que perturba, una persona que no está de acuerdo con lo que se le está enseñando. ¿Verdad que es difícil enseñar a alguien así? Que de repente alguien está predicando, alguien está dando una enseñanza y se para a perturbar. No es correcto eso. ¿Cómo va a aprender una persona así? Si estamos en una clase y ese alumno está perturbando y perturbando, entonces lo mejor es sacar a ese alumno, sacarlo y decir: mira, estás perturbando a los demás, y si no quieres tú aprender, deja que los demás aprendan. Así que por favor, hay maestros que en las escuelas así lo hacen. Si ven que el alumno está durmiendo, o si ven que el alumno está haciendo otra cosa, lo sacan del salón y hace el favor de salir. Entonces sale avergonzado porque no quiere aprender. Otros están chiflando, otros están mirando el techo, otros están distraídos porque no están en lo que están, o sea, no están aprendiendo. Resisten. O el que argumenta la enseñanza o argumenta la disciplina y dice: ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y que no debe ser así. Entonces, cuando alguien se niega a ser enseñado o cuando alguien se niega a ser corregido bíblicamente por su pastor, se hace daño a sí mismo, pues no tendrá crecimiento. ¿Se da cuenta usted que hay hermanos que no les puedes decir nada, no los puedes exhortar, no los puedes aconsejar, porque por aquí les está diciendo algo y ya te están sacando otra cosa? Entonces quiere decir que no tiene un espíritu dócil, que ellos reconocen que están en un error, pero también ven los errores de los demás y entonces como que se escudan ahí y se justifican. Entonces, cuando alguien se niega a ser enseñado o a ser corregido, eso no edifica. Pero cuando hay bendición, entonces hay transformación. Esa transformación llega a la vida del cristiano dócil, que se doblega en la enseñanza, que se doblega en la corrección, y tendrá entonces una transformación y conocerá más y sabrá más y tendrá más conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y quiere ser más enseñado. Así que, hermanos, otra actitud de la mansedumbre ya vimos que es sumisión a la voluntad de Dios y dócil para la enseñanza, y una actitud pacífica hacia los demás. Eso también es importante. Una actitud pacífica hacia los demás. Colosenses 3:12, como dice Colosenses 3:12. A ver, ¿alguien lo lea? Colosenses 3. Mire de qué nos vamos a vestir: de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad y de mansedumbre. De esto nos vamos a vestir, una actitud pacífica hacia los demás.
Entonces surge una pregunta: ¿cómo te conocen los demás? ¿Como alguien manso o como alguien bravucón? Entre comillas, aquí hay una exclamación, dice: el vecino de la esquina es bravo. ¿Por qué dicen eso? No, porque su carácter así es. Eso fue lo que le dijeron a un vecino nuevo en la colonia. La gente sabe cómo es nuestro comportamiento dentro y fuera del hogar. En Colosenses 3:12, Pablo nos instruye a vestirnos con ciertas cualidades que son características de un cristiano y que debe mostrar a los demás. La mansedumbre es una de ellas, y esto implica pasar por alto, oigan bien, las ofensas, ser pacíficos con aquellos que nos provocan, como dice Proverbios 19:11. Y ahí tenemos en la Biblia varios ejemplos de esta virtud, y uno de ellos fue Moisés. Moisés siempre intercedía por el pueblo, y el pueblo lo fastidiaba, pero él no llegaba al colmo del fastidio, porque él amaba al pueblo, él amaba a la gente, y entonces la gente siempre estaba duro y dale con Moisés, duro y dale contra Moisés, duro y dale contra Moisés, y Moisés pidiendo por el pueblo, y Moisés pidiendo por el pueblo, y Moisés pidiendo por el pueblo. ¿Y quién ganó al final? Al final ganó Moisés, porque Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que Moisés era un hombre muy manso, muy manso. Llegó el momento en que dejó de ser manso y quebró las tablas, porque ya era demasiado, ya era mucho. Y así pasa, hermanos, con las personas que son pacíficas. Son personas que aguantan, pero cuando revientan, explotan también feamente, como en el caso de Moisés. Pero eso es porque ya de plano, ya es mucho. Cuando Moisés vio que el pueblo estaba haciendo lo que estaba haciendo con el becerro de oro, se enojó bastante, quebró las tablas y hizo las cosas que ahí dice en la Biblia. Entonces nosotros los cristianos debemos ser pacíficos con los bravucones. ¿Ya escucharon, hermanos? Pacíficos con los bravucones, dígase, con respeto, bueno, está entre paréntesis, y en los que buscan pleitos. Lamentablemente, esos los podemos encontrar en casa, pero también los encontramos en el trabajo y hasta en nuestras iglesias locales. Si leyéramos toda la carta a los Efesios, nos percataríamos de que la mansedumbre es necesaria para mantener la unidad de la iglesia. ¿Por qué no explicar la unidad en el hogar? Sin mansedumbre es imposible vivir en armonía en cualquier área de la vida. Así que si usted quiere construir relaciones saludables en el trabajo, o en el hogar, o en la iglesia local, o en cualquier otra área, necesita que en su vida se desarrolle el fruto de la mansedumbre. Pero si usted no puede desarrollar el fruto de la mansedumbre, pídale a Dios, ruégale a Dios, porque usted se conoce a sí mismo. Usted ve que no quiere ser dominado por el Señor, dominado por la palabra. Entonces dígale: Señor, soy muy rejego y no quiero someterme, pero ayúdame. Por otro lado, si el que ya sabe que es así no quiere someterse, dice: yo no me voy a someter, y no me voy a someter, pues llegará el momento en que se va a tener que someter a la fuerza. Y es mejor someternos voluntariamente. ¿Es correcto, hermanos? Es mejor someternos voluntariamente. Ahora los jóvenes que están en el centro de rehabilitación se han sometido voluntariamente. Solitos han entrado al corral. Solitos han entrado al encierro. Uno de ellos se puso rejego, pues tuvimos que tomar medidas. Y entonces después, ya que reconoció la fuerza, entonces dijo: perdónenme. Bueno, es que si tú te portas bien, te vamos a tratar bien, te vamos a tratar con educación. Pero si tú le quieres pegar a las personas, pues entonces vamos a educarte, vamos a pararte, vamos a detenerte. No podemos dejar que en este lugar se produzca
busca la violencia, porque aquí se está rehabilitando a la persona. Por eso se dice que es un centro de rehabilitación, pero lo más importante, hermanos, que es un centro de rehabilitación cristiana. Entonces las personas que están, las familias que están contentas y están recomendando a otras personas. ¿Por qué? Porque ven el trato que se les da, el trato humano que se les da. Se les enseña la palabra en la mañana, se les enseña la palabra en la tarde, se hace culto martes, se hace culto jueves, vienen las familias, hay convivio con ellos, ven la armonía. Vemos también nosotros el adelanto, vemos el progreso en ellos al usar la Biblia, porque muchos de ellos, bueno, la mayoría de ellos nunca habían agarrado una Biblia, no saben cómo usar la Biblia, no saben dónde están los libros, dónde están las citas, pero ahí se les está enseñando, y están mostrando docilidad. Pero aún con todo y eso, estamos a la expectativa, porque son personas que vienen mal, son drogadictos, son alcohólicos, son mentirosos, son chantajistas. Entonces imagínense el trabajo tan grande que se tiene que realizar. Por eso, hermano Tomás, yo necesito que usted me dé el nombre exacto de todos los muchachos que están ahí, porque vamos a estar orando por ellos, nombrándolos aquí en oración, nombrándolos con nombre y apellido, poniéndolos en las manos de Dios. Que la palabra de Dios se haga viva en sus corazones, porque ellos llegaron como animales y ahí se están tomando y se les está enseñando la mansedumbre. Pero así queremos también nosotros estar encerrados, que nos enseñen la mansedumbre. No, ¿verdad? La mansedumbre no se enseña de esa manera. ¿O cómo la enseñará Dios? Que Dios trate conmigo. Bueno, entonces si Dios trata conmigo, seguro que va a apretarme las tuercas y me va a doler. Pero no esperemos a que venga la fuerza activa de Dios. No esperemos a que venga el Señor con su poder para detenernos, con su poder para resistirnos. Es mejor que voluntariamente nos sometamos a su yugo. Es mejor que voluntariamente digamos, yo quiero llevar el yugo de Cristo y me meto ahí para llevar el yugo de Cristo y lo quiero llevar. Y entonces uno se somete. Viene entonces el cambio. ¿Quién produce ese cambio, hermanos? El Señor, porque somos orgullosos. Dese cuenta que estamos llenos de orgullo, estamos llenos de vanidad, no queremos que nos pongan el pie adelante y según nos la sabemos de todas, pero tenemos que ser sumisos. Tenemos que someternos. Si no nos sometemos a la voluntad de Dios, no vamos a avanzar. Tenemos que someternos. Esas son las características, hermanos, de la mansedumbre. Así que la clave para desarrollar el fruto de mansedumbre, bueno, la triste verdad es que sin el fruto de mansedumbre en nuestra vida no podemos honrar a Cristo, no podemos reflejar su carácter, no podemos complacer al Padre, ni siquiera podemos llamarnos cristianos, o quizás podamos, pero de nombre nada más. Será algo incongruente. Por tanto, la mansedumbre es una virtud fundamental para los cristianos y que debemos anhelar ver crecer en nuestra vida. 1 Timoteo 6:11 lo dice, y esa búsqueda de la mansedumbre consiste en estar cerca de Cristo, quien es manso y humilde. Más tiempo que estemos con Cristo y en su presencia, aprenderemos de Él. Nos llenará entonces de su Espíritu y aprenderemos la mansedumbre. Se manifestará la mansedumbre. Necesitamos la mansedumbre. Y eso tenemos que irlo desarrollando, porque la mansedumbre manifestada por Cristo ante los sufrimientos del Calvario fue el resultado de su carácter y de su unidad y de su comunión con el Espíritu. Y vemos que Él se sometió. El Señor se sometió porque verdaderamente era manso de corazón. Así que, hermanos, recapitulando, ya tenemos una noción de lo que es el fruto de la mansedumbre. Por eso les puse la ilustración de la potranca rejega que no quería ser dominada y que finalmente la dominaron. Y después se convirtió en un animal muy manso. En un animal muy manso que servía, muy servicial para cargar, muy servicial para llevar. Y esa potranca que era tan rejega, luego estaba cambiada. Y yo recuerdo que una vez fuimos con mi madre a un sandial porque abrieron la puerta de la huerta, ya lo último, cuando es el rebusco de
de la fruta que ya no la venden, luego dejan sandías así. Fuimos con mi madre a buscar y llenamos a la yegua de sandías, y ahí venía la yegua llena de sandía. Después de que era una potranca indomable que no la dominaba nadie, ahora servía, y muy servicial. Así pasa con nosotros también. Hermanos, el Espíritu Santo no es violento, no es agresivo. Si yo tengo al Espíritu Santo, entonces no seré violento, ni seré grosero, ni seré agresivo, ni seré respondón, ni mandón. No, al contrario, humilde y manso como nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, se nos exhorta a buscar incansablemente esa virtud. Por eso debemos venir a la presencia de Dios. Por eso debemos buscar al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Para que en el momento en que yo tenga que demostrar que verdaderamente soy manso, entonces ahí voy a demostrar que soy manso. Las esposas necesitan ser mansas y humildes de corazón con sus esposos. Los esposos también necesitan ser mansos y humildes con sus esposas. Los hijos con los padres con los hijos. Los trabajadores con los patrones con los trabajadores. En fin, hermanos, eso es necesario. Mientras no mostremos la mansedumbre y siempre andemos con el tú por tú, tú me hiciste esto y yo te lo hago, entonces no estamos en la línea correcta, o no hemos aprendido nada, o nos va a pasar lo de esa potranca que no queremos someternos. En el corral teníamos un estante de madera grueso que tenía horquetas, y ¿saben cómo le llamamos a ese palo de madera que está ahí fuerte? Le llamamos bramadero. ¿Cómo le llamamos? Bramadero, porque ahí braman, los amarramos ahí, bramadero. Teníamos una vaca que se llamaba, le decíamos la changa, porque era negra completamente, no tenían otra mancha de otro color, pero era muy tremenda, porque cuando íbamos a ordeñarla, ella se botaba en el lodacero a propósito para enlodarse. Entonces la amarrábamos y se sentaba como perro. Imagínense, las vacas no se sientan como perros, pero la amarrábamos y ella se sentaba así como perro y ya se ensuciaba. Y después se daba vuelta y teníamos entonces que manearla, pararla, y luego tomar un balde de agua para lavarle la ubre y todo, porque ¿cómo íbamos a ordeñarla de esa manera? Pero así era. Cuando soltábamos su cría, su becerro, entonces ya se dejaba muy tranquila, que el becerro se tomara la leche, y hasta espuma le salía de la trompa al becerro de que se estaba llenando de leche. Pero eso era de todos los días. Entonces decíamos, la changa. ¿Y cómo se portó la changa hoy? Les decía a mi tío, no, pues se portó igual. Se portó igual, no quiso dejarse. Entonces no vamos a hacer como la changa, ¿verdad? Y vamos a hacer como la potranca esa que no se dejaba. Vamos a dejarnos que el Señor nos esté ciñendo, nos esté dominando, y es importante eso. Ahora quiero aclarar, hermanos, que el Señor no nos va a manipular. El Señor no manipula. El ser manso no quiere decir que somos manipulables o manipulados, no. El Señor no era manipulado por el Padre, Él era manso y humilde de corazón. Y nosotros también mansos y humildes. Pónganse de pie, hermanos, en esta noche.